Esto, el expediente, en el momento que se presenta en España para solicitar ese certificado de migrante retornado, para luego llevarlo al CEPE y que nos den el subsidio por desempleo, es denegado. O sea, este certificado de migrante retornado no nos lo dan por el siguiente motivo. Porque se entiende que cuando nosotros aportamos la documentación al expediente para solicitar este certificado de migrante retornado, aportamos también el certificado de cotizaciones en Venezuela a través del Instituto Venezolano del Seguro Social, en la que queda acreditado que las cotizaciones se hicieron con cédula de identidad venezolana. No se hicieron a través de una autorización de residencia, de una cédula de extranjero, de un visado de trabajo, en lo absoluto. Es decir, nosotros cotizamos como ciudadanos venezolanos, no como un español residente legal en Venezuela. Esto da como consecuencia entonces que España, en el momento de la revisión de la documentación, al percatarse de este certificado del Instituto Venezolano del Seguro Social, simplemente deniegue el certificado de migrante retornado, precisamente porque esas cotizaciones tenían que haberse hecho como ciudadano español, residente legal en Venezuela, con cédula de identidad de extranjero y no con cédula venezolana, porque se entiende que si yo ostento la doble nacionalidad, yo voy a utilizar, conforme a los tratados y el artículo 9 del Código Civil Español, la nacionalidad que corresponde al lugar de residencia. Es decir, si yo estoy en Venezuela, utilizo mi nacionalidad venezolana. Si estoy en España, utilizo la española. Pero en el momento en que yo voy a solicitar el migrante retornado en España, me exigen obligatoriamente, porque así lo establece la ley, en este caso estaríamos hablando de el artículo 274.1.c de esta ley de la seguridad social en España. De hecho, yo ahora me he dado a la labor, porque sé que esto va a ser una explosión en Venezuela. Vamos a subir una resolución que detalla específicamente lo que acabamos de decir y en el que deniega este certificado de migrante retornado precisamente por ese motivo. Así que no se preocupen, yo lo que haré será colgarlo en la página, en este caso de Tu Abogado en Canarias, nuestra página web, y vamos a colocar esta resolución, vamos a quitar datos, por supuesto, etcétera, de manera que ustedes puedan ir a la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España y que ellos vean esta resolución y vean qué solución le pueden dar al respecto, que yo creo, Eduardo, que no hay. No hay, simplemente no hay. La consejería no va a ir en contra de lo que establece la ley. De hecho, aquí estamos hablando que la Ley General de la Seguridad Social española, en el artículo 267.1e, habla de que efectivamente se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores incluidos entonces en este caso habla cuando los trabajadores retornen a España por extinguirse la relación laboral en ese país extranjero, siempre que no tengan prestación por desempleo en dicho país. Esto es lo que dice el certificado que nos da la Consejería de Migraciones, Trabajo de la Embajada, y este certificado se supone que es lo que nos da el visto bueno. Ya nosotros venimos a España simplemente sabiendo que esto es un paseo por las nubes, ya no nos tienen que dar, no tendría que haber problema. Pues no. Porque aquí se justifica en el 274.1.c de esta misma Ley General de la Seguridad Social que debe ser trabajador español emigrante que, habiendo retornado de países no pertenecientes al espacio europeo o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, acredite haber trabajado como mínimo 12 meses en los últimos 6 años en esos países desde su última salida de España. Y obviamente que no tenga prestación por desempleo, recordemos, eso lo dice el certificado que ya de por sí nos da la consejería en la embajada. Por último, establece que la acreditación de dicha situación, habla del Real Decreto 625 de 1985, que desarrolla la Ley 31 de 1984 de protección por desempleo, en el que se establece que deberá acreditar la situación legal de desempleo los emigrantes retornados, que deben aportar ese certificado del Instituto Español de Migración, en el que conste la fecha de retorno, el tiempo trabajado. Este es el certificado que nos da la consejería. Aquí salen todos estos datos, pero ¿qué pasa? Que el certificado que emite hoy día esa consejería dice efectivamente, ciudadano español con su número de pasaporte tal y cotizó en Venezuela tal y tal y tal. ¿Qué pasa? Que yo aporto este certificado, pero también el del Seguro Social venezolano, y aquí sale que coticé con cédula, aunque el certificado de la consejería dice que yo tengo pasaporte español. Aquí es donde ambas cosas se analizan y por eso la resolución es denegada. Decirles básicamente que luego, cuando desarrolla el tema respecto de la doble nacionalidad, habla de que no se puede estar atado a un doble vínculo jurídico, sino que simplemente debemos
aplicar el del lugar de residencia, es decir, yo estoy viviendo en Venezuela, soy venezolano, voy a cotizar como ciudadano venezolano. Si estoy en España, soy español, voy a cotizar como español, no voy a cotizar como venezolano. Eso se aplica para que no se tenga por simultáneo, es decir, yo no voy a hacer cotizaciones en Venezuela como venezolano y como español al mismo tiempo, porque se entiende que estoy utilizando es la ley aplicable al lugar de residencia, ergo mi nacionalidad del país donde estaré cotizando en ese momento. Así que, Eduardo, esto es un batacazo importante porque sí es verdad. Entonces, Alvaria, claro, con ese razonamiento que tú acabas de hacer, prácticamente se acaba la ayuda para los inmigrantes retornados, porque ¿quién en España, quién en Venezuela, siendo español, cotizó como español? Si la misma ley te está diciendo que debes hacerlo según la ley del país donde estás. Exactamente. Por ejemplo, el venezolano que vivió, vamos a poner, de forma legal en Estados Unidos, cotizó allí. Tenemos ese año cotizado de los últimos 6 años antes del traslado a España y luego quiero pedir el inmigrante retornado, puedo, porque las cotizaciones las hice como español en Estados Unidos. Entonces, si yo coticé en Estados Unidos de esa manera, España me va a decir, perfecto, aquí tiene su certificado de inmigrante retornado, ahora solicita el subsidio. ¿Qué pasa? Que si yo vengo de Venezuela como ciudadano venezolano, doble nacionalidad española, yo coticé como venezolano, no como español. Entonces, esto me llama la atención porque hasta hace 2 días, Eduardo, esto se daba y sí se aprobaba ese certificado de inmigrante retornado y luego se solicitaba esta prestación, pero ya no se está haciendo. Entonces, este caso puntual, por ejemplo, la persona que me lo planteó, que me lo trajo, venía con la intención de un recurso. Cuando revisamos el recurso nos dimos cuenta que no tenemos base para poder recurrir a esto, porque la ley es lo que establece, simplemente, o sea, usted no es un emigrante retornado porque usted cotizó en ese país con esa nacionalidad que usted tiene de ese país. Entonces, no se le considera como tal un emigrante retornado. Un emigrante retornado es el que, teniendo nacionalidad española, fue a otro país en el cual no ostenta esa nacionalidad y trabaja como ciudadano español. Entonces, ahí está la diferencia y por eso queremos destacar esto. Sí me interesa que quienes están viendo este directo puedan ir a la consejería a plantear esta situación y, por supuesto, lo dicho, nos comprometemos a subir esta resolución con la identidad, respetando la intimidad de la persona a quien se le otorgó esta resolución, de manera que ustedes, con ese formato, se planteen y se reinventen el proceso migratorio para España, porque a pesar de que tengo doble nacionalidad, no voy a poder contar con ese subsidio por desempleo en la condición de emigrante retornado. Eduardo. Bueno, entonces quiere decir que en el pasado a quienes le dieron la ayuda se la dieron porque simplemente en la consejería se hicieron los locos o no sabían que eso es lo que decía la ley. No lo sé, yo creo que es porque en ese momento, recordemos que luego la dependencia provincial del área de trabajo e inmigración que está en la subdelegación de gobierno de las provincias, por lo general solían aceptar esto, pero yo creo que Eduardo era un poco por aquella, vamos así decirlo, bonanza, entre comillas, que había en España hasta hace poco. Entonces, en vista de que ya prácticamente no hay presupuesto para este tipo de cosas, entonces en vez de decir no hay presupuesto, ahora han mirado la ley y se han dado cuenta que este es un detalle bastante importante que no cumple el prácticamente 90% de los ciudadanos que vienen, en este caso, de Venezuela. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, por no decir casi todos, los ciudadanos españoles que en su momento migraron para Venezuela, ¿te acuerdas que en el año 1970, con los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Caldera, incitaron a obtener la nacionalidad venezolana por el tema de los impuestos? Muchos españoles se hicieron venezolanos, exacto. Así era, para poder tener una empresa tenía que tener un socio venezolano o ser venezolano. Efectivamente, entonces claro, eso hizo que muchos españoles se hicieran venezolanos, cotizaran como venezolanos, hoy día quieren volver a España, pero resulta que las cotizaciones nunca las hicieron como español residente en Venezuela, sino como venezolano. Entonces, y bueno, ya no te quiero contar los hijos nacidos allí. Sí, claro. Nuestro director nos pasó una pregunta que le están haciendo. Dice, pregunta por aquí, si los que están cobrando la ayuda de inmigrantes retornados se las van a quitar, los que están cobrando hoy. Yo espero que no, pero sí hemos visto que muchas veces, a ver, yo entiendo que no, porque aquí el error, si acaso, habría sido del funcionario que no valoró la documentación en el momento, pero también hemos visto denegaciones de asilo posteriores a una concesión porque se dieron cuenta que la persona venía de un tercer país, revocan y la quitan. Pero claro, yo espero que en este caso
no se den por la labor, porque tú te imaginas la cantidad de personas que sí cumplen ese requisito efectivamente de coticé como venezolano, pero me dieron la ayuda de migrante retornado, llevo ya un año cobrándola y que hoy día me llega una carta diciendo que en vista de que realmente no cumplí el requisito tengo que devolver ese dinero. Es una locura. Puede pasar, Bueno, pero puede pasar. la ley estaba vigente, tal como tú acabas de decir. Claro, También, claro. Además, también Gonzalo de Serra, que nos saludó hace rato, dice que él cotizó en Argentina, trabajaba para Movistar como español y cuando regresó claro, porque se lo validaron, ahí ¿no? está, porque si tú trabajaste en Argentina, trabajaste como español en Argentina. Pero si tú hubieses traído las cotizaciones de Venezuela, no te las hubiesen dado. Por aquí, por Instagram, si están viendo que el directo va un poquito lento por aquí, pasen a YouTube o a Facebook, que ahí va súper rápido, por favor. Es así, Eduardo. Entonces yo lo que quiero con esto, para resumir y cerrar la idea y continuar con el siguiente punto es, lamentablemente, España a la fecha de hoy está recortando presupuestos por todos lados. A lo mejor en su momento, al haber acuerdos con Venezuela, si yo te pido las cotizaciones de esta persona me las daba, yo podía pagar el inmigrante retornado, podía compensar un poco esto. Pero como Venezuela lleva rato que no paga ni siquiera a los pensionados, que ahora han visto no respondieron para el tema de la suspensión del canje, para incorporar esa enmienda que pudiera permitir hacer el examen teórico, les dio igual, y ahora esto, España se suma a, pues como Venezuela, en este caso, que suponemos nosotros, era lo que se hacía antes, podría hacerse efectivamente sin problema esa compensación de una cosa con la otra. Yo te daba la ayuda de migrante retornado, pero Venezuela pagaba, ahora ya no. Súmale que de por sí España ya no tiene presupuesto, entonces obviamente sacan de la manga algo que desde el minuto 1 debió haber existido porque está en la ley. Entonces, como esto es una posibilidad ya real, lo suyo es que en la consejería, en la embajada, a pesar de que nos den ese certificado que se establece ya en la ley, que estamos hablando de certificado del Instituto Español de Migración, en el que conste la fecha de retorno, trabajo en ese país, periodo de ocupación cotizado, lo que sea, y que no tienen, en este caso, prestaciones por desempleo, ese certificado no garantiza hoy día que nos vayan a dar ese certificado de migrante retornado que luego tramitamos aquí en España. Ergo, no nos van a dar el subsidio, con lo cual no podemos contar con ese dinero durante los 18 meses tras la solicitud de este certificado de migrante retornado aprobado una vez y solicitado el subsidio, con lo cual plantéense otros medios económicos para subsistir en el momento que lleguemos a España, para establecernos de forma continua y permanente, sobre todo porque el español tiene su DNI llegando. Eduardo, vamos al siguiente.